Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Inauguramos ahora ya la temporada de otoño de actividades culturales del colegio después de la pausa de verano. Y qué mejor que hacerlo en la semana de la arquitectura. El Día Mundial de la Arquitectura, y todas las semanas se van realizando en el colegio distintos actos. Y hoy empezamos nosotros en nuestra sede con la conferencia de Jordi Domènech. Y bueno, ya me imagino que todos le conocéis, es un maestro de la construcción, lleva 40 años en el sector y es especialista en construcción de bóveda catalana y uno de los pocos especialistas que de esta técnica existe en España. Y ha recibido numerosos premios de albañilería que tengo aquí apuntados. Primer premio concurso de albañiles de 2002 de Mataró, primer premio también en Molins de Rey, segundo premio en Vallés en el año 2010, tercer premio en Reus en 2010 y cuarto premio concurso de albañiles en 2013, incluso 2021 ganador del premio Richard Dryhouse de las artes de la construcción. Y bueno, como a quien habéis venido a ver es a Jordi, pues no alargo más la presentación. Muchas gracias y estamos escuchando. Bueno. Buenas noches a todos. Agradecer. ¿Se me oye bien? Vale. ¿Ahora? Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí, al Colegio de Arquitectos, a Carmen por la presentación y bueno, vamos ya a meternos en materia porque he traído mucho bagaje. Yo quiero en esta presentación convenceros de que esta técnica, como dice el título, aunque sea muy antigua, es perfectamente aplicable en la construcción actual. De esta manera también, esto es muy personal, pero evitamos de que desaparezca, porque estaba a punto de desaparecer, ¿no? Y entonces le vamos buscando otros usos, otros diseños, aprovechar las herramientas informáticas que tenemos ahora y que sea factible seguir construyéndolas. Entonces, bueno. Haré un poquitín de historia, así muy rápido. No se sabe muy cierto de los orígenes, pero se cree que los romanos utilizaban para sus encofrados, para no tener que gastar tanta madera, emplear tanta madera, ponían una capa cerámica encima del encofrado de madera y claro, esta capa cerámica pues ya trabajaba, o sea, de alguna manera al hacer arco soportaba ya el peso y con esto podían hacer encofrados más ligeros, aunque este es muy aparatoso, pero esto es el Coliseo, o sea, es una obra muy importante. Yo, bueno, espera, vuelvo un poquitín atrás. Yo siempre hago la broma de que los catalanes, que somos muy ahorrativos, decimos, si esto se aguanta con una capa o dos de cerámica, ¿para qué queremos el hormigón, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no se sabe muy bien, pero es una fusión de los romanos y árabes, porque está extendido por todo el Mediterráneo. Aquí quiero mostraros también un poco cómo la técnica, cómo se construye. Es la base de capas superpuestas, cruzando las juntas para darle más resistencia y que tenga el máximo de cohesión posible. Aunque es una estructura que trabaja con presión, si conseguimos unir muy bien las capas, cohesionarlas muy bien, a base de que el punto justo de humedad, el mortero, etcétera, etcétera, también tenemos resistencia a tracción. Entonces aquí en esta foto se ve hay varias maneras de hacerla. Esta es con cimbra, se ve una cimbra que vamos pasando la primera capa con un material de fragado rápido, que puede ser yeso o cemento rápido, y luego las otras capas con mortero, solamente a donde llegue el brazo del albañil. Luego vamos moviendo a cada hilada la cimbra. Esto sería una manera con cimbra. Aquí tenemos otra manera que sería entreguardando, no sé, entreguardando en catalán, no sé si en castellano, a ojo. Pero no es a ojo realmente, sino que, o sea, es el ojo que tiene una línea completamente recta y luego, si os veis esta, a ver si funciona el láser, el láser de aquí, ¿veis este canto de aquí?
es perfectamente paralelo con el fondo de la bóveda. O sea, si esta rasilla la levanto de aquí, ni que sea 1 milímetro, el ojo ya me está chivatando que está mal colocada. Entonces, aunque sea a ojo, tengo esta referencia. Y el canto largo de la rasilla con la parte de arranque de la bóveda de aquí. Esta es una bóveda vaída o de pañuelo y se va construyendo por hiladas cerrándose en espiral. Aquí, o sea, hemos pasado del primer sistema que era con cimbra, este que era entreguardante, y aquí hay uno con compás. No sé, esto es un vídeo, no sé cómo se... Ah, sí, mira. Vale, lo he puesto acelerado para que no... Aquí hay un eje y esta madera, veis, va girando. Esto es una bóveda de 90 grados de circunferencia. Claro, esto solo se puede hacer si es una circunferencia del compás. Esta sería la más clásica, que es la de arco rampante. En esta foto se demuestra además de que solamente apoyando en los arranques y al final ya tiene suficiente, no necesita paredes. Se llama arco rampante por eso, porque los arranques están a distinto nivel, pero es la más clásica, la que hemos visto más en escalera. Esta, digamos que es la misma, pero también la más usada, que sea contra la pared. Esto se dibuja en la pared y también se levanta a ojo, sin ningún elemento auxiliar ni nada. También lo mismo, con, o sea, a ver, bueno, espera. ¿Quién es el láser aquí? O sea, lo mismo, las aristas se van entreguardando con la parte de abajo. Simplemente con esto ya tenemos la forma. Esta es una bóveda pechinada. Las pechinas doblamos más los rincones para transmitir todos los empujes a los rincones. La parte que toca la pared es la de máxima curvatura y luego la parte exterior, apenas, ahora lo veréis en la otra, es casi recto. ¿Veis? La parte de aquí es casi recta y la otra es la que tiene curvatura. Esto va muy bien para ponerle, por ejemplo, una faja de madera para apoyar la barandilla, porque es recta completamente, no tiene... Esa es la misma, que ya se va adelantando. Aquí tenemos dos tipos de bóveda también hechas a ojo, diríamos. Esta es decorativa, es como un falso techo, encima tiene vigas. Entonces solamente usamos una capa de rasillas de 1,5 centímetros, porque es con yeso y nada más. Es puramente decorativa. La otra es estructural, porque aguanta la terraza que hay encima, pero la característica es, al hacerlas a ojo, poder adaptarnos a formas irregulares. Esta es la que habíamos visto antes, que os he enseñado lo de hacerla a ojo, pero ya un poco más adelantada. Si os fijáis en el centro de arriba, claro, como se va cerrando, llega un momento que solo puedes hacer una capa. Las otras 2 capas más, que aquí había 3 capas, ya te tienes que subir arriba y hacerlas. O sea, no... Yo nací en la casa de al lado, como característica. Es esta, ¿veis? Esta foto ya la habéis visto y cómo se va cerrando en el centro. Esta es la bóveda que ha salido al principio por encima, que os he explicado lo de la cimbra. Tiene 16 metros de luz, o sea, la espectacularidad es la distancia que tiene entre los apoyos. No hay nada de hierro, solamente son aquí 4 capas pusimos de ladrillo. Hay unas costillas o contrafuertes que ayudan a hacer la pendiente, ahora lo veréis en las otras fotos. Aquí veis lo que llamamos costillas. Además lleva una cornisa impresionante también para contrarrestar y además el forjado nos sirve de tirante para que no se abra. Dejamos unas esperas para recoger los empujes de los laterales. Aquí era la foto, esta es para que veáis lo mismo, al terminar y hay que subirse por arriba. Os he de decir que esta impresionaba bastante porque con 16 metros, cuando andabas, o sea, se notaba mucho el cimbreo. Hasta que no, la bóveda esta, hasta que no está cargada, decimos estabilizada,
no te da seguridad, o sea, es un poco, sobre todo por la gran luz que tiene. O sea, y en la construcción una de las cosas que le tenía miedo yo era el viento. Si hubiese hecho una tormenta fuerte, un empuje lateral, es muy peligroso. O sea, hubiese podido, o sea, que nos tuvimos que dar prisa. Aquí hablaré un poco de la geometría que usamos. Yo me inspiro mucho en la obra de Gaudí, que usaba las superficies regladas, que serían estas, porque además, si tú seccionas parte o las mezclas, lo que es una macla geométrica, obtienes otras formas. Y todo se puede hacer con bóveda. El hecho de que sean regladas va muy bien porque las generatrices rectas, tú puedes colocar elementos como cordeles, reglas, que es lo que el albañil está acostumbrado a seguir. Cuando hace una pared sigue el cordel. Entonces esto también lo decía Gaudí, o sea, los albañiles ni se dan cuenta de lo que les está saliendo. Esta es la madre de todas las superficies regladas. Construimos un paraboloide hiperbólico aquí en Mataró, bueno, allí en Mataró. Estos son los alumnos del curso que lo hicieron ellos. Esto lo construimos, esto es también una mezcla geométrica de 4 paraboloides hiperbólicos cruzados y encima una transformación con un casquete esférico, podríamos decir. Lo hicimos en Japón con el arquitecto este. Tiene solamente 6 centímetros de grosor, 4 metros de alto y está inscrito en una circunferencia de 4 metros de diámetro. Esto era el Museo de Cerámica de Betsu y querían una obra hecha con cerámica y les atraía mucho el hecho de que no tuviera nada de hierro, que allí, claro, para los terremotos que hay, pues todo es, por ejemplo, la cerámica que hay allí está puesta sobre un muro de hormigón con sus juntas de dilatación, todo está preparado para los terremotos. Está hecha del 2004 y todavía se aguanta. Claro que es pequeña y a lo mejor se mueve toda como si fuese un... Cuando estábamos allí construyendo, tuvimos uno para mí bastante fuerte para ellos, pero la lámpara de la habitación iba de un lado para otro. Esto no es una bóveda, pero me gusta por enseñar la fuente este que hicimos porque le pusimos estas líneas solamente para enseñar lo que genera la forma, ¿no? Aquí lo mismo, una claraboya. No siempre he usado la geometría en bóvedas. Si no podía, pues la usaba en otras cosas. Pero así era, o sea, la manera de adelantar en todo es también practicar. Y he tenido suerte de que ha habido muchos clientes que han confiado y me han dejado un poco de libertad. Eso también es una inspiración muy humilde de las claraboyas de la Sagrada Familia, que son hiperbólicas. Esto va muy bien para aprovechar al máximo la luz, porque al no ser un cilindro, al estar abiertas, pues el rayo de incidencia es mucho mayor. Aquí explico esto, este paraboloide hiperbólico elíptico, que es una cubierta que hicimos, yo soy de Masnou, cerca de Barcelona, en una casa de allí, y aquí en rojo tenéis marcado lo que sería el corte de que sacamos esta pieza. Esto lo hicimos también siguiendo cordeles, ahora lo veréis. No se aprecia mucho en la fotografía, pero bueno, hay unos cordeles naranjas, quizá los tenía que haber puesto verdes, porque con la cerámica. Luego ya voy a escaleras helicoidales de caracol. Esta simplemente la pongo porque la hizo mi padre, que fue mi maestro, y yo no sé si había nacido o tenía 2 o 3 años, entonces era muy difícil sacar una foto. Esta la saqué ahora, que los propietarios me dejaron fotografiar. Aquí vemos otra vez el uso del compás para hacer una bóveda de caracol. Eso es también un curso que dimos en Castellar de N'Hug. Con el compás podemos construir, como se ve aquí, la pared, si hubiese hecho falta, bueno, aquí hace falta la pared, y podemos construir la propia bóveda, porque sabéis que un helicoide se genera a través de la rotación en un eje de una línea horizontal o perpendicular al eje, que sería esto del compás. Estas son unas escaleras elípticas también.
Voy un poco deprisa porque he dejado para el final lo de Jaime Romano, que es lo que me interesa explicaros. Y entonces he puesto muchas fotos y tengo miedo de llegar allí y que estéis muy cansados. Esto es una boda que le llamo de olas. Bueno, es evidente por qué. Y la inspiración me salió de que en estas ventanas, ahora cuando está acabado, se ve el agua del fondo de la piscina. Esto es un sótano y entonces, claro, es un falso techo. O sea, encima tengo un techo de hormigón. Tiene muchas ventajas esto. Estéticas por cuanto que era agua en las ventanas y forma de olas. Prácticas porque al estar onduladas no produce reverberación, no concentra las ondas sonoras, las dispersa. Y también prácticas porque al ser una superficie de doble curvatura tiene muy poca flecha. Aquí tenía 6 metros y solo una flecha de 15 centímetros. Lo que es ideal para hacer un falso techo, para no bajar mucho el techo. Estas he hecho varias, bueno, son más de lo mismo. Esta es la fuente de inspiración, lo que hizo Gaudí en unas escuelas que están al lado de la sala también, un local, que construyó en su momento para los hijos de los albañiles que trabajaron en la obra para tener este privilegio. En aquella época los niños no estaban escolarizados, y menos los de los albañiles. Y entonces esto, arquitectos como Le Corbusier le han dado mucha importancia por el diseño. Es un diseño que está optimizado al máximo, pues son tabiques muy delgados que al curvarlos les da resistencia. La diferencia es que son líneas rectas y yo empleo líneas curvas. Él hace la viga central y líneas rectas que van oscilando. Entonces yo lo que hacía era una cimbra curvada y oscilaba igualmente la cimbra. Entonces prescindía de las vigas. Esto es una manera para dibujar el sinusoide. Si os veis, este cilindro, cada vez que da una vuelta, es una longitud de onda. Se va repitiendo la onda. Y si trazamos con un lápiz, siguiendo el borde que toca a la madera, podríamos ir dibujando, ¿veis la secuencia de las 4? Entonces, la distancia de altura, diferencia de altura del corte, nos da la altitud de la onda. La amplitud y longitud es el perímetro. Esto en la obra no sirve mucho, pero me gusta explicarlo porque muchas veces uno de los problemas es traspasar la geometría a la obra. Entonces tenemos que buscar cosas prácticas. Aquí una muy práctica es con una curva catenaria que se parece mucho a una circunferencia. Hacemos una plantilla y solo tenemos que ir invirtiéndola siguiendo la línea central para conseguir el sinusoide y además la unión de una curva con otra es suave, que si hiciéramos medias circunferencias o sectores de circunferencia se notaría el cambio. Como si hoy estoy liado con el sinusoide, esa es la época del sinusoide mía, pues ponía sinusoides en todas partes, ¿no? Aún tengo más. La barbacoa. Esta barbacoa tiene su miga por eso, porque aprovecho el hueco para una fregadera, la leñera y la parte de fuego arriba. Esto, las superficies velarias, la mayoría son reproducibles en bóveda. Aquí otra vez me pasa lo mismo, no podía construir una bóveda, querían una claraboya, pero jugué con la geometría y hicimos la claraboya. Entonces, esto es un diseño que aprovecho para enseñaros que es lo mismo de las bóvedas de olas, pero aquí la cimbra, en vez de adelantarla por las guías laterales que están marcadas en forma de cimbra, la hago girar. Esto en la maqueta era aquel sinusoide que hemos marcado con el tubo. En la realidad sería más complicado de marcar, pero también... Esto es un proyecto que había preparado para Barcelona, no acabó de realizarse, pero estaba pensado para 25 metros de diámetro y emplearlo en un auditorio para aprovechar los beneficios que tiene con la reverberación. El diseño paramétrico es el futuro. Esto es de Marta Domènech y David López, lo hicieron allí en Fabra y Coat, en Barcelona. Fue una construcción efímera, solo para
mostrar esto. Esto es un poco el futuro porque estas herramientas no las teníamos antes. Por eso yo me baso mucho en la geometría. Pero ahora los ordenadores, programas pues como RhinoBall, te permiten hacer formas orgánicas que antes era mucho más difícil. Este es un amigo mío que es catedrático de matemáticas y siempre que hago una bóveda él la dibuja, pero con un programa que es GeoGebra, que claro, es a base de funciones, saca la forma. ¿Cómo se hace para mover el vídeo? Bueno, no sé. Sí, bueno, o sea, moviendo los puntos te forma y entonces con esto a la hora de diseñar el arquitecto puede, sin saber lo que va a diseñar casi, ¿no? Puede ir ajustando la forma hasta encontrar la que más le guste. Y con el programa RhinoBall la puede calcular y puede justificarla, que este es el gran problema también, el cálculo. Ah, mira, ahora... Vale. Ah, ya estoy aquí. Vale. Pensaba que tardaríamos más. Iba nervioso porque... Bueno, esto, ya que lo tengo aquí delante, le haré un poco la pelota. Se lo agradezco mucho, la confianza que me ha dado. Y bueno, yo creo que grandes arquitectos son aquellos que escuchan a los operarios o a los profesionales como a mí, porque me he encontrado con otros que quieren demostrar que saben más que yo, ¿sabes? Porque tienen un título y con esto la verdad es que no me llevo muy bien, ¿sabes? Entonces yo creo que el arquitecto que no necesita imponer su voluntad porque sí, porque soy arquitecto y tú eres albañil, para mí son los más... Ya está, ya no te digo. Bueno, esta escalera está hecha aquí en Ibiza y como os decía Jaime, me dio mucha libertad para diseñarla, o sea, mucha. Y nos salió esto. Esto viene ahora, os lo explicaré un poco. El encaje de esta escalera, aquí tenemos este dibujo, es el hueco de escalera tiene un poco forma de huevo, ¿no? Porque la parte de arriba es una elipse y la parte de abajo media circunferencia. Esto era debido a que si la hacíamos toda elipse, aquí nos quedaba menos distancia que en el otro y si lo repartíamos no eran las medidas que me pedía. Eso sí que soy muy disciplinado. O sea, teníamos que cumplir unas medidas, que era 1,20 m en la parte más estrecha. Y entonces se nos ocurrió, ya que son dos tramos y el tramo inferior tenía 6 peldaños más que el otro, que estos 6 peldaños, este sería el tramo inferior, abarcaran la media circunferencia, en vez de seguir por la elipse. Y así dábamos más anchura en esta parte de aquí, que es la que necesitamos. Y la otra, que era simétrica esta, empezaban ya los peldaños donde empieza la elipse. ¿Eh? Y entonces ya eran todos los mismos. Estos alambres que veis aquí representan las líneas de este de aquí, es donde vienen los peldaños. Esto a la hora de marcar va muy bien porque te evita el otro sistema que es hacer un tabique directamente, ¿no? Y en el alambre veis los papelitos estos, vas poniendo los niveles que te convienen y tal. Aquí es un poco el proceso de construcción. Aquí otra vez las líneas rectas, la superficie reglada, que definen esto. En estos casos que la planta es cuadrada o rectangular, lo primero que construimos son los rincones. No es una pechina esto, es el rincón simplemente, pero prolongando las líneas rectas. De esta manera, cuando subimos las otras hiladas, las siguientes hiladas, ya puedes ir con el ladrillo prácticamente entero y te evitas ya el hacer las piezas. Una cosa muy curiosa es que al hacer el corte en cuadrado, si veis la regatita esta de la pared, hace como una forma de S. Esto, si cogéis una hélice y la cortáis, os aparece una hélice. Esto a veces me han criticado, me han dicho, que esto hace la... No, es que es una superficie también de doble curvatura y ahí se ven las dos curvaturas. Esto también le gustaba mucho a Gaudí porque
para presumir de que en una parte convexa también se podía aguantar, pero es porque son de doble curvatura y siempre hay una de las dos curvaturas es la cóncava, que es la que aguanta la bóveda. Este es el proceso de avance. Aquí vemos otra vez lo de las capas que vamos siguiendo hasta llegar al alambre, luego ya tiramos la arista. Esta era bastante grande. Ya lo que es la bóveda pelada. Luego en esta bóveda faltan los peldaños, la barandilla. Todo va cargado sobre una estructura de ladrillo, de 3 capas de ladrillo, que solo lo he encontrado aquí en Ibiza, que es muy delgadito, de 2 centímetros, y solo hay 3 capas. O sea, estamos hablando de 9 centímetros, muy delgado. Aquí es el arranque del segundo tramo. Hacemos aquí como un dado de hormigón donde empujan todo el peso de la bóveda y el arranque. Aquí otra vez veis los ladrillos como van siguiendo una vez hecho el rincón. Lo mismo los rincones. Esto es simplemente que veáis cómo va avanzando. Aquí la foto a escala humana, no es por presumir, o sí, no sé, pero es porque si no pones a alguien ahí no se ve el tamaño, ¿no? Y bueno, aquí ya empezábamos la barandilla de obra. La barandilla eran 2 capas de ladrillo de este de Ibiza. Esto ya son fotos terminadas, el mismo pavimento de terrazo continuo se hizo en las escaleras. Y este ya el final. Esta es otra escalera de la misma casa. Esta era una escalera, esta sí, circular, encajada en unas paredes rectangulares, y en lugar de haber hueco, es este símil a columna, símil porque es de pladur, que tapaba totalmente lo que es el hueco y tenía una función práctica que era, después veréis, este es el avance. ¿Veis la función práctica? Se puede poner la barandilla, unas luces. Esto otra vez, el compás, también es aquí en Ibiza, en otra casa. Nos sirve lo que os había dicho antes, para hacer el tabique y para hacer la propia bóveda. Esta bóveda, al estar desconectada de las paredes, las anteriores iban contra las paredes. Con esto tenemos un punto de curvatura que va apoyado en las paredes, por tanto no necesitamos hormigonar, ni hierro, ni nada, lo podemos hacer directamente con el sistema antiguo, ladrillo y mortero y ya está. Pero cuando no toca a las paredes, no puede transmitir los empujes, hay que armarla. Entonces la estructura que construimos es simplemente para recoger el hormigón. O sea, luego aquí hicimos, no tengo fotos, me lo ha pedido Jaime y no las he traído de cómo, solamente aquellas de cómo se hacía. Lo que es el hueco de la escalera, que claro es un cilindro, y veis totalmente desconectado de la pared. Entonces, si no lo hormigonáramos, no aguantaría. O sea, tiene que ser sí o sí hormigonado. Esto es un ejemplo. Bueno, cuidado, aquí me tengo que parar. Esto es una escalera pequeñita que hice en Barcelona, pero me sirvió para coger experiencia en otra utilidad de la bóveda. Como me apasiona mucho la bóveda, pues es cuestión también de buscarle cosas prácticas que se puedan usar. Y era la función de molde. Entonces, aquí hacemos la bóveda, enyesamos el intrados, la parte de arriba, hormigonamos y luego cuando ha fraguado el hormigón, quitamos todo lo que habíamos construido y solamente nos queda el hormigón pelado, o sea, como hacemos la forma que queramos con la bóveda, entre comillas, y el hormigón es plástico, la calidad de hormigón se adapta a la forma que queramos. Estas formas, si queremos hacerlas con madera, son mucho más complicadas de hacer o más caras. Este es lo mismo, pero de caracol.
Y esta es la última que hemos hecho, que esta es, bueno, bastante complicada. Aquí, Jaime, me pusiste difícil, muy difícil. Porque fijaros la forma que tiene por debajo, que en lugar de ser una línea recta que estamos hablando, que apunta a los focos de la elipse y tal, aquí no. Aquí es una forma que está pensada para minimizar el grosor en los extremos. O sea, porque si lo haces plana, pues aquí tendríamos un mazacote de hormigón de 30 centímetros o de 25 o 30 centímetros. Entonces le da mucho más aire. Este eran 2 tramos. Luego hicimos, los peldaños varían el ancho, o sea, van de más ancho, más estrecho, se vuelven a ensanchar, se vuelven. Cada cuadrante de la elipse varía el ancho de los peldaños. Aquí tenemos un poco el proceso. Aquí sí que construimos, porque la escalera es imponente. Antes hablábamos de una escalera de no llegaba a 2 metros y ahora estamos hablando de 5 metros. De 5 metros en voladizo, porque se va a 5 metros por allá y vuelve, ¿no? Solamente agarrado de cimiento y del forjado. Entonces hicimos una estructura bastante potente para que aguantara todo el peso del momento de hormigonar, empujes, el vibrador, todo esto que es complicado de aguantar. Si os fijáis, lo de que es la técnica de la bóveda, allí tenemos el tablero de bóveda que va haciéndose y sobre el tablero vamos trabajando la forma que deseamos conseguir. Esta es ya, le falta aquí solamente poner el hierro, ¿veis? Lo que veíamos cóncavo, convexo. Tenemos preparado para poner las maderas para hacer las tabicas y en aquella foto pues ya se está hormigonando. Este cilindro cerámico lo hicimos llegar todo hasta el techo para hacer una pieza que no se pudiera volcar, o sea, de alguna manera, porque era el gran peligro, ¿no? En el momento de llenarla, pues que se te abriera, ¿no? Hicimos también, Jaime, unos contrafuertes en la planta baja, no, nos teníamos que asegurar un poco. Sí, son 2 plantas. Sí. Y muy altas también, eran 20 peldaños, ¿no? Cada planta, sí, 20 peldaños. O sea que allí veis el anclaje en el forjado, se tuvo que romper el forjado, anclar allí, los albañiles protestando, el arquitecto pica, pica. Esto es el rellano, el último rellano de los 2 tramos, que Jaime decía que parecía algo de Brancusi, yo creo que también de Botero, ¿no? Es unas formas, bueno, muy especiales. He de decir también aquí que estoy muy orgulloso de haber colaborado con él porque es un equipo súper potente. O sea, hemos colaborado todos a una, de tú a tú, y para conseguir un resultado. Sí. Sí, sí, él también era el principal. Aquí ya estamos sacando el molde, es decir, todo lo que hemos construido, luego a quitarlo, ¿no? Con mucho cuidado para no romper la pieza, que es prácticamente una escultura esto al final, ¿no? Y por eso decía que hay muchas formas que podríamos conseguir, o sea, es a base de ponerle un poco de imaginación y animar a los arquitectos también a diseñar formas que creían que eran muy complicadas y bueno, lo son, pero tampoco son imposibles, ¿no? Y esto, bueno, la vista antes de poner los peldaños y aquí poniendo las losas. Y bueno, le dieron un tono así cerámico como la pared del fondo de cerámica. Esto lo he acabado visto por encima y visto por debajo. Y pues he ido bastante deprisa porque estoy ya al final. Así no os he aburrido demasiado. Si alguien tiene preguntas, pues que lo diga. Siempre pongo esta frase de Gaudí al final porque es muy explícita, ¿no? Ese párrafo es muy, muy explícito. Si alguien no lo entiende en catalán, se lo traduzco. Bueno, la volta de mà de pla... eso es muy divertido.
Lo voy a explicar. Siempre nos critican un poco de que digamos bóveda catalana. En realidad es una bóveda tabicada, bóveda extremeña, bóveda mallorquina, todo es lo mismo. Sarracena, en Italia foglio creo que se llama. Y, y bueno, no pasa nada, es lo mismo. Pero en Cataluña, en realidad, no le decimos bóveda catalana. O sea, es bóveda de ladrillo puesto plano. Volta de maó de pla. Es como se nombraba siempre. Si se le dice bóveda catalana es porque en Cataluña se desarrolló bastante la técnica, había muchos albañiles que la sabían realizar, entonces se iban pues a otras ciudades o países, a México, Cuba, y claro, era la bóveda que hacían los albañiles catalanes, bóveda catalana, de allí salió. En México a todo le llaman bóveda catalana, ¿sabes? Más que aquí. Y o sea, aclarar un poco esto porque a veces parece que es un poco de chauvinismo, ¿no? Esto de tanto catalana, no. Vull dir, volta de mao de playa, si nadie se enfada. Él decía, dicho en castellano, que la bóveda catalana es el elemento más precioso de nuestra construcción, permite ejecutar con simplicidad y rapidez las formas más complejas, esto ya lo habéis visto, no exige encofrados. Esto no es del todo porque él se refiere a que no exige encofrados para hacer la bóveda. Y lo que hemos hablado es que el encofrado era la propia bóveda. ¿Eh? Pero para hacer la bóveda no hace falta encofrar. Tiene una gran resistencia en relación a su ligereza y a la simplicidad de sus componentes. Estas líneas minimalistas también nos encajan perfectamente con la construcción actual, aquí en Ibiza precisamente, ¿no? O sea, es el menos es más. O sea, quiero que yo lo que quiero es eso, pues darle usos y explicar que no es todo, por eso no habréis visto nada de edificios clásicos ni nada. Eso ya está hecho y si hay que repararlo se repara, pero vamos a hacer cosas que podamos sacarle más el jugo a la bóveda y a ver para que muchos años pueda seguir. Y mi intención es esto, pues ya me pilla un poco mayor, pero bueno, voy difundiendo todo lo que puedo y animar a los jóvenes, que ahora actualmente es muy curioso porque la juventud tiene muchísimo más interés que antes. Lo que os comentaba de esos arquitectos, ahora no me pasa. Los jóvenes tienen muchísimo interés en aplicar la bóveda. Y bueno, porque es sostenible, también por ahí el ahorro de materiales, pero el problema es la mano de obra, que hay poca gente que sepa hacerlas. Pero bueno, estamos en ello para difundir el tema. Y nada más, muchísimas gracias a todos y por haber venido y ya está. Bueno, sí, ya. Nada, muchas gracias, Jordi. No sé si alguien, seguro que tenéis preguntas para él. Si alguien quiere el micro, se lo paso. Vale. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, una charla preciosa. Quería preguntarle si ha tenido la oportunidad también de trabajar en rehabilitación de bóvedas existentes. Sí. ¿Y qué estrategias utiliza cuando una bóveda pierde el equilibrio, fisura y deja de trabajar a compresión? ¿Qué estrategia hay para poder recuperar? Sí, la estrategia es volverle a dar compresión. Entonces lo que se tiene que hacer, entre comillas, es levantar todo lo que es el intradós de la bóveda para darle otra capa, si se puede. Pero a veces esto no es una capa o dos más. O sea, al tener más capas, más resistencia, volvemos a conectar, reparamos las grietas, que llamamos rótulas, donde ha habido tracción. Pero yo últimamente lo que hago mucho en Barcelona, es en vez de por encima, por debajo. Por debajo es más delicado. Hay que tener algunos, porque claro, si tú pegas por debajo una resilla, le das más fuerza, pero si no se tiene apoyo en los arranques, no sirve para nada, le estás poniendo más peso.
O sea, te tienes que asegurar que aquello funcione como una bóveda realmente y entonces colabore con la otra. Aquí, bueno, los calculistas tiran mucho de mallas y tal. Bueno, yo esto no lo sé mucho, ¿no? Pero me baso en que aumentando el grosor y también ver, eso es importante, de si el edificio está estabilizado, porque si se ha producido las grietas, porque hay un movimiento de cimentación y todo esto, pues hay que verificar todo esto antes de repararlo. Pero ya te digo, lo hago mucho porque casi siempre es muy dificultoso hacerlo por encima. Solamente en el Palau Museu en Barcelona, pero lo quitaron la parte de encima para pasar instalaciones, que esta es otra. Me ponían unos tubos de aire acondicionado así y quitaron 12 sacas de estas Big Bag de tierra, que aquello lo que estaba era estabilizando la bóveda. Y entonces tú le quitas el peso de un lado y le dejas el peso en el otro, aquello se podría, ¿sabes? Y aquellas las reforzamos y arreglamos este problema. Y ya está. Si alguien quiere preguntar algo más. No hay muchos, pero bueno, sí que hay de Luis Moya, hay, bueno, de Spi, de esos antiguos, pero no hay mucha biografía. Basegoda también tiene algunas cosas hechas y bueno, ahora hay un arquitecto mexicano que está muy activo en el tema de publicar y he participado con él bueno, en explicar un poco lo que era, pero es que en México las bodegas que hacen no son catalanas. Ellos le llaman catalanas, pero no son porque es otro sistema, no porque no sean. O sea, porque ellos colocan el ladrillo de canto a sardiner y no plano, simplemente por esto. Pero había habido cuando la guerra, la inmigración, la guerra civil, pues allí hubo albañiles catalanes también que construyeron. Bueno, antes de la crisis del 2008 en Barcelona había el Instituto Gaudí, que allí sí enseñaban a los albañiles para aprender esta técnica. De hecho, del Instituto Gaudí salió un chico japonés que lo tuve conmigo 20 y pico de años y ahora ya se ha puesto por su cuenta, pero algunas veces hacemos colaboraciones y está en Barcelona, como es autónomo y tal, y seguimos construyendo cosas. Con él fuimos a Japón, nos conocimos en la primera bóveda que os he enseñado, que era al lado de mi casa, y bueno, él estudió en el Instituto Gaudí, pero después de la crisis ya no volvieron a haber dinero para subvencionar y ahora lo único que estamos haciendo son cursos, por ejemplo, con la Escola Orígens de Girona, el grupo Greta, grupo de recuperación de la tradición arquitectónica de Bañolas o del gremio de Girona, y en Castellà de N'Hug está la fábrica, el museo de la fábrica del ciment, que es en la Pobla de Lillet, que allí también intervino Guastavino, creo, y Gaudí. Bueno, de Guastavino no os he hablado, pero bueno, si queréis preguntar algo también. Quería preguntarle si ha notado, si a raíz de la popularización de Guastavino, de rescatarlo del fondo documental, los documentales que hay ahora nuevos, libros de novelas sobre su historia, su hijo, si ha notado que ha habido una nueva explosión de la bóveda que se ha puesto de moda, o si es una casualidad. Bueno, yo lo he notado en mis carnes, que se dice, porque yo me he pasado toda la vida haciendo bóvedas. Yo soy el loco de las bóvedas, o sea, porque cuando todo el mundo estaba construyendo antes de la crisis, yo he hecho alguna vivienda, pero directamente para un cliente, no promociones. Entonces, ¿qué haces? Estás perdiendo el tiempo, esto me lo he oído un montón de veces. Y ahora pues ha sido muy gratificante para mí por esto, porque sí que hay un boom de interés. Guastavino ya lo empieza a conocer mucha gente, que era total desconocido. Y otra vez ha pasado lo que muchas veces ha pasado con la bóveda, que las crisis hace que la gente se replantee, se gire a mirar las técnicas tradicionales y las vuelva a poner en valor. Esto pasó cuando la guerra civil, para que, pues claro, no había medios y no había hierro, no había. Entonces hubo un rebrotar de la técnica, ¿no?
y ahora ha vuelto a pasar con la crisis que tuvimos del 2008 y sobre todo por temas de sostenibilidad. Yo sé de ser muy franco, jamás me planteé que era sostenible, o sea, me lo he encontrado. O sea, cuando los estaba construyendo no pensaba en esto. Yo como albañil tradicional tenéis que pensar que es la cosa rara, que es lo que era antes, hago de todo. Por ejemplo, la escalera aquella segunda que hicimos con Jaime, la enyesé yo. O sea que no es muy normal que un albañil la enyese, ¿no? Pero bueno, o sea, tengo esta suerte, ¿no? Soy muy inquieto también y me gustan los retos. Ya estoy pensando hacer otra que sea más difícil. Y bueno, solo esto, la edad, pero yo solo lo veo la edad cuando me miro al espejo. De momento no, no pienso mucho en esto. Trabajas con un equipo y Bueno. la pregunta es, cuando hablas de que hay muy poca gente ahora que lo hace, ¿alguna magnitud de cuánta gente está haciendo esto Bueno, en Barcelona? ¿Cuántos equipos hay? en Barcelona no conozco, pero hay uno en Valencia, 2 o 3 hay en Valencia. Hay 2 que prácticamente solamente hacen escaleras y luego está uno, Salvador Gómez, que somos amigos, y en Madrid está Carlos Martín, que también nos conocimos, que son los grandes maestros. Carlos Martín hizo una bóveda en la Bienal de Venecia para Foster. Esto también le dio mucho nombre y bueno, muy bien. Y de momento intentamos llevarnos bien. Y ellos también están difundiendo mucho la técnica. O sea, hacen unos cursos muy guapos en León, Mansilla de las Mulas, cada año hacen unos cursos de bóveda impresionantes. Sí, sí. Y en Valencia lo hace Salvador Gómez también. Aquí en la isla, en Ibiza, ¿se sabe si hay algún equipo que lo pueda hacer? ¿O Es tienen verdad que venir no de te he fuera? contestado lo del equipo, ¿no? Bueno, aprovecho. Ya lo decía Jaime, ¿no? Jordi and Jordi. Bueno, no del todo, porque uno solo no puede hacer nada. Lo que pasa es que, claro, yo tenía una pequeña empresa, de muy joven había tenido 16 personas trabajando. Luego, como lo que me gustaba a mí no era dirigir, porque con 16 personas no podía coger la paleta, pues me centré más en trabajar, reducí un poco la empresa. Y entonces, pues hasta ahora, hasta hace poco, pues tenía 2, 3 trabajadores. Cuando hicimos la bóveda de 16 metros, 5 creo que tenía. Y ahora actualmente yo ya podría estar jubilado, entonces me quiero dar el lujo de no tener personal y si estoy una semana, 2, lo que sea en casa, pues me estoy en casa, no pasa nada. Y así lo que hago es ir a las obras y hacer enseñanza de la boda, porque los trabajadores que encuentro en la obra colaboran conmigo y a la vez están aprendiendo a hacerlo. Esto lo he hecho muchísimo en muchas partes. Ahora vengo de Lérida a hacer esto, en Bagú, en muchas partes he estado en Barcelona colaborando, muchas veces con grandes empresas también, de Certis. Cuanto más grande, menos personal tienen especializado. Entonces te buscan y claro, si tengo que hacer un desplazamiento, que es lo que me pasaba aquí, y traigo un equipo, encarece mucho más que aprovechar el equipo que ya tienen. Tiene sus dificultades porque no, o sea, tengo que trabajar más, ¿no? Pero no es solo dirigir, pues no puedes dirigir a una orquesta si no sabe tocar el instrumento, ¿no? Pero entonces, bueno, de alguna manera todavía estoy fuerte para hacerlo y voy haciendo. Creo que he contestado las 2 preguntas, ¿no? Con esto. Sí. Te quería preguntar respecto a los materiales que, digamos, aparte de la cerámica, dices la primera capa es con yeso y después supongo que antiguamente debía ser con cal y ahora también hablabas de, me pareció entender, de morteros rápidos. Y, digamos, a nivel de... Y después también
que me explicara un poco este tema y después también, como comentaba Jesús, de Vascavera, que has dicho habituado, que no me acuerdo ahora, la verdad, el nombre que tenía, también a nivel de rehabilitación, supongo que la solución de ese partido que has planteado para la bóveda. La verdad es que muchas veces lo que vemos es que las fisuras no son de la bóveda, sino son de las anclajes de las barandillas, casi siempre. Sí, Pero bueno, y aparte algún movimiento. Pero más que nada es a nivel de materiales. Y también yo tenía entendido, aquí en Ibiza se había utilizado bastante, digamos, porque en Formentera estaba Enrique Quibe, que lo utilizaba mucho, en todas sus obras lo utilizaba. Después aquí también de la tradición del Gaspar, que el hijo de Torres Clavé también la introdujo aquí. Y a mí me quedó de pequeño como si la volta de la Catabana fuera una volta rebajada, una bóveda rebajada, que no era tan apuntada, sino que una de sus, no sé si es así o os he equivocado. sí, hay una confusión muy extendida cuando hablamos de, vamos a decir, volta catalana, que pensamos que es una forma y no es una forma, es una técnica, es una manera de simplemente hacer una bóveda delgada, tabicada, si queréis, con varias capas, depende del tamaño, pues más capas, y es solamente por una técnica, no es una forma. Esta confusión está muy extendida. Y luego lo que me decías de los materiales que usamos, pues sí, el yeso para la primera capa nos va muy bien. No sé si podría... ¿Sale la primera ahora? No. Es igual. Usamos el yeso cuando es en interior, que no tenga humedad, pero si hacemos algún elemento exterior o sótano que tenga humedad, mejor usar cemento rápido para la primera capa. La primera capa necesitamos un material porque pensad que solamente ponemos yeso o cemento en el canto delgado, le damos unos golpecitos y al instante ya se aguanta en el aire. O sea, tiene que fraguar muy rápido. Sí, la anterior. O no, la siguiente, perdona. Veis lo de la capita de yeso para que se aguante muy rápido. Ya aprovecho, esta cimbra está hecha en catenaria. Siempre que podamos usar la forma catenaria para hacer bóvedas, mucho mejor. Porque a la catenaria nos pensamos una forma un poco así ovalada y tal, ¿no? Pero si las tiras, pues es más plana, se parece bastante a una circunferencia, pero es mucho más óptima que la circunferencia, porque sabéis que lo de darle la vuelta a la cadena, la deformación que se produce es por donde transmite las fuerzas. Por eso de ahí también lo que os he hablado muy rápido de las tensoestructuras o superficies velarias, todo va por ahí, ¿no? Es que allí no me he parado mucho también, pero no quería, tenía miedo también de hacerlo demasiado largo, ¿no? Pero bueno, y entonces volviendo a lo tuyo del mortero, de la primera capa la hacemos con yeso o cemento rápido para que frague esto rápido. Las otras ya no necesitamos tanta rapidez porque la primera capa nos aguanta el peso de la segunda y tercera. Entonces lo podemos hacer con un mortero de cal o en este caso, como tengo mucha luz, ahí le mezclé cemento también, un mixto de cemento Portland y cal. El mortero de cal necesita más tiempo de fraguado, tienes con cuidado. Pensar que hasta Gaudí y sobre todo Guastavino siempre lo hacían con mortero de cemento, no con mortero de cal. En Gaudí lo hacía casi todo con mortero de cal, pero había llegado a emplear también cemento. El consuegro del conde Güell era el marqués de Comillas y era el que transportaba el cemento de Portland y luego montaron la fábrica Aslan aquí en Castellar de N'Hug y entonces era importante también para él emplear el cemento, ¿sabes? O sea, hizo también algunas cosas en cemento. La cerámica no se moja ni nada. Es Sí, directamente se seco. moja. Se No, moja. no, todo lo contrario. La mojáis. Sí. Sí, es lo más difícil de una bóveda es encontrar el punto óptimo de humedad. Si no la mojas, no queda cohesionada porque el agua, la cerámica la absorbe mucho. Estamos trabajando muchas veces con cerámica manual y es muy absorbente de la humedad. Entonces, si no la mojas, absorbe el agua del yeso y que el yeso no se pega demasiado deprisa. Si la mojas demasiado, el poro está lleno de agua, el yeso no penetra
y decimos que está borracha la pieza de cerámica en el argot y tampoco la puedes aguantar. O sea que una de las dificultades del albañil es que por esto es necesaria bastante experiencia para encontrar el punto óptimo de humedad. Mi pelea con los peones siempre es esta. Está demasiado mojada, está demasiado seca. Sí. Ya, una cosa de esto, la cerámica manual es porque la gente quiere muchas veces, pues es un poco nostálgica y quiere hacerlo como antes, ¿no? Pero en realidad no es la mejor para hacer una bóveda porque no tiene la resistencia a compresión que tiene una cerámica moderna e industrial. O sea, antes se hacían así porque no había otra, pero tampoco las dejaban vistas. Ahora la gente te pica una pared y deja la pared de piedra vista, le da un valor artesanal que antes no se le daba. Solamente en las fábricas, en los cellers del vi, como si sí, en las bodegas de vino modernistas, allí sí se veía, porque allí no se iban a gastar el dinero para un almacén, ¿no? Pero en sus propias casas las revestían, las decoraban, si no, no tenía sentido. Pero ahora la nostalgia de que se vea, ¿no? Es esto. Tengo un arquitecto en Girona que es todo lo contrario. Las hace de cerámica actual y las pinta de blanco para que se vea, ¿no? Que está hecha ahora, dice. Sí. La cerámica es como se llama aquí la arcilla, es lo que se utiliza. Sí, bueno, Empleamos aquí. sí. Esto de los nombres es un poco complicado porque según qué zona tiene un nombre y otra zona tiene otro de España, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, el nombre determina el grosor del ladrillo y una rajola, una rasilla, sería 1,5 cm más o menos. Luego está el mitjà, que sería mediano, traducido, que serían unos 3. La de 2 de aquí de Ibiza no la tengo catalogada porque, claro, pues es de aquí de Ibiza, en Cataluña no la tenemos. Y luego está la de 4, que es el Mao, y luego de 5, Tocho. O sea, el nombre determina el grosor. Todas son 14-28, que también es la medida catalana. O sea, en el resto de España son un poco más pequeños. La tochana también es catalana. En Madrid creo que le llaman gafa, y es un poco más pequeña también. Por eso es normal. Pero la que se utiliza normalmente es la más fina, ¿no? Sí, 2 centímetros. de 1,5. O sea, si es una bóveda que quieren imitar antiguamente, es la rasilla manual de 1,5 cm. Y si, por ejemplo, los casos que hemos visto que va enyesada o la terminación, pues no hace falta gastarse el dinero porque, claro, son muy carísimas. Muy bien. Yo quería retomar un poquito cosas que han ido saliendo. Respecto a lo de la catenaria, yo había visto en Cataluña hacer con una cuerda gorda, la embadurnaban de yeso y la colgaban de la misma escalera, pero al revés, del punto alto al punto bajo. Entonces cogía la forma de la catenaria y con el yeso se quedaba fija. Entonces cogían y le daban la vuelta a la pieza y con eso marcaban la bóveda. Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo he hecho una prueba de esto y con cuerda no lo he hecho porque, claro, siempre yo de pequeño era... Sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? Que tiene que tener el mismo peso muy bien repartido. Por eso se usa una cadena para que tenga. Entonces, ponerle yeso a una cuerda es un poco complicado porque la vas deformando. Entonces, al final acabas haciendo la catenaria un poco así a ojo, ¿no? ¿Con la cadena lo puedes hacer? La cadena lo que hacemos es que lo utilizamos de calco. O sea, la ponemos en una superficie que haya una madera, una pizarra, y allí dibujamos y entonces cortamos la madera. Esto, bueno, no lo he explicado. La cimbra esta, que os he dicho que es catenaria, esto lo que hice es dibujar el tejado al revés en una pared, entonces trazar los 3 puntos que determina la catenaria, ¿no? La amplitud y la flecha, ¿no? Entonces, con estos 3 puntos, tú coges una cadena aguantándola en un punto que no se mueve, en el otro vas soltando hasta que el central coincida con la flecha. Ahí te paras. Entonces, marcas la línea
Y en esta línea yo colocaba, eso es un poco invento mío también, lo mismo que tú dices de que cada maestrillo tiene su brillo, el mío para hacer las cimbras estas era este. Entonces colocaba unos clavos en la pared y en estos clavos con unos sargentos iba poniendo láminas de madera delgadas, que es esto de aquí, 2 o 3, para poder doblarlas. Si es una madera más gruesa no puedo doblarlas, pero necesitaba un poco de grueso, lo que sería una madera laminada de ahora, pero en pan casero, ¿no? Entonces las encolaba, hacía la estructura esta de triangularla para que se sostuviera y la gran ventaja que tiene esto es que esta cimbra tiene 8 metros, luego hay una guía arriba y otra de 8 metros más para allá. Entonces es muy ligera, esto con un hombre la podía mover, eso es importantísimo, porque pensar que cuando la movéis, para poner la hilada siguiente, cualquier golpe que le des a esto lo puedes tirar y sobre todo si le das un golpe para arriba. Las bóvedas son muy resistentes el peso hacia abajo a compresión, pero si le das para arriba se te cae. Entonces yo he visto, claro, ahora como hay tableros de grandes, pues puedes hacer un tablero, es más fácil, pero a la hora de construir es mucho más difícil por el peso del tablero. Entonces era una manera de hacerlo ligero. De hecho, antiguamente lo hacían más parecido a este sistema porque no tenían tableros que cortar. Es ahora que por comodidad, como los tenemos, hay gente que lo hace, ¿no? Pero antes lo hacían, había buenos artesanos y hacían los artesanos. Yo las cimbras siempre me las hago yo. O sea, me gusta hacérmelas yo. Es porque pierdo más tiempo explicando lo que quiero que haciéndolo. En la claraboya que haya de cristal, para que el herrero me curvara los hierros, que eran de acero inoxidable las guías, construimos una maqueta de madera a tamaño real para que él pudiera curvar siguiendo la maqueta. Entonces hizo toda la estructura, la soldó en el taller y con una grúa la colocamos. Y luego cortamos los cristales también con control numérico y tal. También hice una maqueta de allí. Gaudí en su época todo era base de maquetas porque no tenía, claro, y era la manera de que la gente, los operarios lo vieran, ¿no? Ya hecho. Incluso si la maqueta está bien hecha, poder tomar proporciones y medidas. ¿Sí? Con respecto a la estructura de trabajo que tú utilizas, yo siempre, o sea, hago la asociación con lo que eran los maestros de obra en la época medieval, que se iban desplazando con un capazo y se iban de un lado para otro. Entonces, al fin y al cabo, lo que transformaban era la información, ¿no? O sea, cuando, ¿no? La palabra información que incorpora forma. Y al fin y al cabo, cuando tú vienes con tu furgoneta y que es tu capazo y todas las herramientas, al final lo que tú traes es el conocimiento y la geometría al final, ¿no? Y luego las técnicas, pues se van incorporando los albañiles que además se lo pasan bomba contigo. Sí, 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 sí. Yo he conocido en Sicilia, es la abuela de una amiga mía, que era maestra de hacer hornos de pan. Entonces, literalmente cogía el capazo y se iba a 3 pueblos más para allá y ahí le encargaba, pues me quiero tantos ladrillos, quiero los materiales que necesitara y tenía pues 2 chavales jóvenes del pueblo que decían pues este y este. Y ella hacía el horno de pan. Cuando terminaba se iba y cobraba por la información. En realidad también pasaba en la época del modernismo y tal, siempre hablábamos de los grandes albañiles, pero claro, no eran todos. O sea, también ya pasaba un poco esto, no todos. La escalera simple de las casas o bóvedas pequeñas sí que sabía muchísima gente hacerlo, pero claro, edificios monumentales y cosas así, pues también tenía que ser un personal que seguramente se iba repitiendo de obra en obra, ¿no? Bueno. Y con respecto a las 3 escaleras que hemos hecho juntos, ¿no? Explicar de la primera, que, o sea, me di cuenta del error que había hecho, es que yo había hormigonado ya el rellano. O sea, si lo tuviera que volver a hacer, yo te dejaría la caja entera y la escalera quedaría muchísimo mejor. Es que no nos conocíamos. Entonces, de alguna forma, de hecho, tuvimos que derribar un trozo y hacer unas correcciones ahí, un invento. Te lo agradecí un montón. Y todavía me arrepiento de haber dado el orden de haber derribado todo el rellano. Habla del hueco de escalera. Si quieres, ¿tienes las imágenes?
De hecho, yo siempre que la veo, siempre veo el fallo. Vaya, o sea, hay una pieza que ves que si no estuviera, seguro que le hubieras dado una solución mucho más, Sí, mucho más elegante, ¿no? pero lo que hiciste de abrir el hueco también es de valientes, ¿eh? Porque Sí, estaba pero terminada pero la me quedé a escalera. mitad, la hubiera tenido que derribar toda. La primera que estoy... sí, esta, claro. O sea, sí, Sí, esta misma, yo creo. sí, Este aquí está el hueco hecho. retal queda Hay una más adelante que está lo que dices tú. Más adelante. Más adelante, cuando ya está terminada, se ve. Ahí se ven las esperas. ¿Ves? Ahí se ven las esperas y el forjado. Ese forjado, si no lo hubiéramos hecho... No, ¿sabes por qué no está, Jaime? Porque no quería que lo vieran. ¿Ves? Ahí se ve, ahí se ve. Sí, no, pero no se ve. Ese Aquí rellano, se ve, ese pero... rellano hubiera sido mejor no tenerlo. Sí, Ah, pues decías que había la primera parte sí, sí, sí. del círculo y la segunda es después de ese rellano lo que suele suceder encima. Por ahí asoma, pero ya la corregimos un poco. Bueno, de la parte que decimos de huevo, la parte elíptica sí que estaba hueca, pero la parte de la circunferencia en el rellano estaba opaca, o sea, estaba... No, esta es la otra, sí. Pero Jaime dio la orden de arriba, ahí se ve, en aquella foto anterior. Sí, esta circunferencia estaba recto, estaba el corte recto. Y Jaime la hizo una vez hecha la escalera, por eso que es difícil. No, yo creo que la hicimos con tu modelo, Sí, pero con tu modelo automático. sí. O sea, la adaptamos A lo que antes sí. de que tú pusieras los... Es que yo antes de venir os pedí de hacer este agujero y cuando llegué me encontré que no estaba. Y tiramos la escalera para adelante y cuando estuvo terminada tú dijiste, pues hay que hacerlo. Lo que os decía antes también de... Y luego ahí, bueno, claro, a base de trabajar contigo, pues vas aprendiendo lo que da de sí, ¿no? Esta escalera, claro, yo no tenía intención de hacerla con bóveda. No. Yo tenía una escalera pues más tradicional, con elementos de hormigón y tal. Y cuando lo hablamos con Juanjo Mota, de M+M, y ahí es donde empezamos. Claro, es valenciano y empezamos a buscar en internet y hasta que te encontramos, dimos bastantes vueltas. Y pero la evolución de las tres, como poquito a poco yo voy aprendiendo de ti y entonces en la tercera, y luego hay como una especie de desmaterialización, ¿no? Porque esta es toda ella de ladrillo y queda todos los ladrillos, o sea, todos los ladrillos que has puesto se han quedado ahí. Sí. La segunda ya está, la del cilindro, pero la que es un encofrado perdido. Entonces, está la pieza de ladrillo, luego se encofra por encima y ahí queda, pero ahí también quitamos y pusimos cosas. O sea, hay un momento que la bóveda la empiezas a utilizar como forma. Y ahí, o sea, ahí hay una serie de pasos que no están, de cosas que construiste. En las fotos que os he mandado sí está. Hay un cilindro que es de ladrillo y realmente la escalera, que ¿puedes pasar a la siguiente? Dos escaleras más adelante. He hecho 4 ya. Esa no. Esa ahí necesitamos una geometría pura, pues cogimos un prefabricado de pladur. Esta, Jaime, me acuerdo que Mota me hizo hormigonarla. Y llegaste tú a la visita de obra y me dice, Jordi, ¿pero tú las haces con hormigón? Digo, no. Y le dice, digo, es que me han dicho que tenía miedo, Mota, ¿no? Y dice, no, hacerla como diga Jordi. Y entonces la grande, que fue la otra, la hicimos sin hormigón, y la pequeña con hormigón, porque ya estaba. ¿Sabes? Esta Sí. lo que veis aquí, o sea, que un proceso, explica el proceso de esa barandilla de ahí, porque ahí Sí. hay, primera, la que veis en la foto, la que te he mandado yo, es muy bonita, es esto de ladrillo. Aquí, bueno, luego hay todo un trabajo de intercambio, ¿no? Porque vamos trabajando ficheros, claro, nosotros vamos con un programa y hacemos un primer esbozo y tú luego lo pasas al tuyo y luego vamos haciendo pruebas sobre el propio ordenador, pero aquí tú hiciste un cilindro de ladrillo que luego lo quitamos. Sí. Bueno, lo quitaste. Sí. Y este de aquí, esa barandilla, está hecho encofrada entre 2 tubos con escayola, ¿no? Sí, no es de ladrillo la barandilla. O sea, hicimos primero 2 cilindros de obra, que es lo que estamos hablando. O sea, que tanto te sirve para simplemente marcarla,
como puedes aprovecharlo o de barandilla, que no es el caso, ya os lo explicaré, o el cerramiento de alrededor. ¿Eh? Entonces no derribas todo, puedes aprovechar una parte de lo que has hecho simplemente para dibujarla. Como claro, no lo puedes dibujar en el aire, pero eso usaba a veces el sistema de alambres para ahorrar, no tener que hacer un tabique. Casi siempre se hace el tabique y en el tabique se marca. Ya está. Pero teniendo la pared, el hueco central, como vas avanzando hacia el centro, no necesitas la pared, casi te estorba. Con los alambres te permite trabajar entre medio. Y en este caso que estamos hablando aquí, hicimos 2 cilindros porque teníamos la ventaja de hacerlo con el compás que os he comentado antes. Y luego se hormigonó, o sea, la bóveda servía de encofrado perdido, pero se quedaba la bóveda, se enyesaba. No la derribábamos como en la otra. Se queda, pero lo que sostiene la escalera es el hormigón que lleva en la rampa helicoidal, está hormigonada. Y luego el hueco de escalera, esto también a mí me gusta no repetir las cosas, intentar mejorar, buscar sistemas que puedan ser más eficientes. Es muy difícil enyesar esto que quede perfecto, el hueco de central, que quede perfecto. Y lo perfecto es un cilindro que me fui a Murcia personalmente a buscarlo con la furgoneta. Y me fabricaron un cilindro de Porespan con plastificado. Y luego lo que se usa para los pilares de cartón era otro cilindro. Entonces colocamos en el centro los 2 cilindros, quedaba el espacio entre un cilindro y el otro del grueso de la barandilla y lo rellenamos con escayola, con fibras mezclada para que tenga más fuerte. Y nos quedó un tubo entero. Y luego en el tubo dibujamos la barandilla, cortamos y sobramos. Estábamos esculpiendo la escalera, en realidad. Y el cilindro exterior bajaba hasta abajo. Sí, sí, sí. O sea, tú te metías como una especie de capillita y entonces veías a Jordi ahí haciendo equilibrio. Hay una foto que se ve en la anterior, una o 2 anteriores, que se ve que el cilindro toca. O sea, había un cilindro en la parte interior y un cilindro en la Sí. parte exterior. Y luego la solución en sí, lo que hicimos fue, o sea, hicimos como 8 variantes. Sí. Porque había una con un cilindro central y luego, o sea, vas como buscando, aquí se ve el cilindro empieza aquí. El cilindro lo empezamos en el suelo, todo entero, ¿no? Y luego la parte que nos sobraba la quitamos. Pero cuidado, primero teníamos que conectarlo con el hormigón, con conectores, con talco químico, para aguantar aprovechar, ya que teníamos hecho el cerramiento circular, pues no derribarlo y volverlo a hacer apoyado en la escalera, que muchas veces se hace así. O sea, se construye la rampa helicoidal y entonces se apoya en la escalera el tabique. Que en realidad es lo que hicimos en la otra, en la grande esta de Cana Vicenta. Ahí todos sabíamos un poquito más. Sí. Bueno, yo... ¿qué quería decir de aquí, de esta? No, bueno, esa posibilidad como de trabajar casi en una maqueta 1:1. O sea, porque cuando tú lo hiciste, Sí. trabajamos en base a fotos y sobre tu modelo, y luego a veces yo cogía elementos y lo integraba en mi modelo. O sea, iba copiando lo que tú ibas aportando o nos lo pasaba, lo transcribíamos por sistema y vamos viendo cómo... Entonces, de esta escalera salieron como 8 versiones en función de la forma que podíamos hacer interior. Por lo cual el proceso nunca termina, siempre lo vas elaborando. Y en cuanto a la desmaterialización que decía, para mí la última me parece maravillosa. O sea, que al final de todos los ladrillos que tú has puesto no ha quedado ni uno. O sea, sirvió, digamos, de apoyo para todo el encofrado, sirvió de apoyo para el peso del hormigón. O sea, aquí había como 2, esto en planta es una elipse. Sí, había no son 2 elipses. un tabique también central para aguantar el peso. Para aguantar el peso. O sea, sí, o sea, al final tenías como 3 tabiques. elipses. 3 elipses, sí. el tabique, Sí. una después de la otra. Y el tabique, el elipse central en la escalera de arriba estaba apoyado en la escalera de abajo. Estaba encima. Casi 1000 horas. 900, casi 1000 horas he estado, sí. 900, lo tengo contado, 35 creo que era. De horas de trabajo, no de estar en Ibiza.
Y luego el trabajo de aquí, lo que elaboramos mucho para que visualmente, claro, tenemos el de estructuras por detrás que va dando por el saco, porque, claro, Sí. no, es que no, le vamos cambiando la sección cada 2x3, pero buscamos, esto tiene una forma como de gaviota, o sea, la cara de fuera, esa bombada hacia afuera, es convexa y la cara interior es cóncava. Entonces te da esa finura que te da por la parte de dentro y por la parte de fuera. La parte central que tenía un canto como de 60, ¿no? Sí, tenía 50, era 45 en, digamos, perpendicular a la pendiente y a plomo llegaba a 50. Bueno, y luego las peleas por los replanteos, ¿no? Porque tú replanteabas sobre no sé qué, yo Sí, replanteaba sí, sobre sí, otra. sí. Entonces, Sí, ahí, sí. claro, como al final eras tú el que llevas la plantilla, pues las plantillas, hicimos plantillas de madera porque luego las piezas de los escalones son de terrazo. Hay una foto que se ve la plantilla, si tiras un poco para atrás, hay una que se ve la plantilla con la forma esta, curva de debajo. Si tiras un poco para atrás, más para atrás, cuando estábamos antes de hormigonar. Claro, y aquí se ve a nivel estructural, claro, se apoya ¿Quieres que ahí. lo tire yo con aquí? A ver si... Aquí se ven las tres elipses, mira. Sí, La central que da la forma, la de fuera y la de en medio que aguanta el peso. sí. Y esto que veis abajo, No, es ya. los tacos que tienes. Lo puedo usar yo también por aquí, ¿no? ¿Ves los tapones rojos que hay abajo? Ah, no. Pensaba que ahí se veía una plantilla. Los pero no. tapones es el perfil este de gaviota que teníamos, pero reportado en vertical. Mm. ¿No? Entonces, teníamos un arranque ahí, evidentemente por ahí pasaba un saneamiento, no sé, un follón que teníamos con la cimentación, pero prácticamente la pieza viene volada desde este punto y es un voladizo, o sea, no hay ningún apoyo hasta ahí y se vuelve a apoyar de este lado. Y la siguiente lo mismo, o sea, son 5 metros de voladizo apoyado en 2 puntos a 4 metros de distancia de altura en 2 plantas y está completamente volcada hacia adelante. Y el cliente lo primero que hizo es irse al extremo y saltar. Bueno, es Y que quedó satisfecho. ¿eh? era ingeniero. Claro. Bueno, un poquitín se tiene que mover, pero daba seguridad. El movimiento, según cómo te da seguridad, daba seguridad. Lo más complicado de Era esta solo. escalera fue el cliente, la verdad. Porque el Sí. cliente quería hacer la cinta de madera. Bueno, Quería hacer esto, o sea, es lo que hablábamos. O sea, esto siempre es caro porque tiene mucho trabajo, pero siempre será menos que hacerlo de madera. Porque en madera sí que tienes que hacer una escultura y bueno, todo se puede hacer. y aguantarla. Mm. No hablemos de la barandilla, por favor. Vamos a saltar ese último punto. Yo estoy haciendo un render hiperrealista de cómo hubiera tenido que ser la escalera, porque me están poniendo unas barandillas de vidrio horrorosas. Es el voladizo, las piezas de hormigón eran más largas que esto. No, aquí no hay barandilla todavía. Bueno, por la parte de dentro es cable, eso sí. Bueno, otro último tema que quería hablar con respecto a todo el tema de las bóvedas es el tema de las normativas. Aquí en las escaleras, pues más o menos esta no tiene problema porque tienes hormigón y hay una normativa por detrás, pero cuando hicimos el proyecto en Andalucía, en el Cortijo de Huelva, la sala que hicimos era como 30 metros por una pieza grande y al final tuvimos que hacer, o sea, bueno, no sé si la haremos porque nos echaron, pero al final tuvimos que hacer como una bóveda que se aguantaba a sí misma y por encima una estructura metálica que aguantaba la cubierta, lo cual era un total absurdo. Pero es que si no, no había manera de... No hay confianza en que pueda... Bueno, no hay normativa sí, que no hay manera de justificar los cálculos. Entonces, ahí tuvimos... Era absurdo. O sea, tienes que hacer como especie de escultura para verla desde abajo y por encima una cubierta totalmente inútil para aguantar 4 tejas. Sí. En Barcelona, David López y Marta Domènech, bueno, David López, que está en el grupo de recerca de Zúrich de Philip Bloch Group, son los que, bueno, hacen bóvedas paramétricas. Hizo ¿cómo se llama? El doctorado, hizo una tesis sobre la bóveda catalana
Y entonces yo colaboré con él en el laboratorio de la universidad, le construimos unas bóvedas, hicimos rompimientos, todo muy científico, ¿no? No me dejaba pastar, o sea, el agua todo medido. Esta tesis no sé si algún día aquello se podrá usar para encontrar un marco legal para que se pueda construir. Pero claro, la mano del albañil interviene mucho y entonces es muy complicado. O sea, si es una viga laminada de hierro, pues es muy fácil de certificar, pero claro, ya os digo que me cuesta del punto de humedad. Es importantísimo porque los arquitectos decís que, y con razón, que trabaja con presión. Muy bien, entendemos todos que trabaja con presión, pero si están muy bien unidas las capas, estamos hablando de capas fibras que se cruzan. Pues esto da resistencia y mucha a la tracción. Entonces, colabora. Y este para mí es el margen que le podríamos dar de seguridad. Pero no está escrito esto, o sea, no es... Sí, no hay normativa. No. Y yo he visto gente pues con ladrillo seco, porque claro, si está seco, enseguida es más rápido de momento para aguantar, pero no quedan solidarios. Esto Guastavino hablaba de la construcción cohesiva y Basagode decía que llegaba a decir que no tenían empujes las bóvedas. Pero no tienen en realidad el que parece. No tienen, depende siempre también de la forma, ¿no? Una cosa muy curiosa es cuando hacemos la catenaria, si nosotros tenemos una tensión para hacer la forma, que la queremos hacer lo más plana posible, ya sabemos que una cadena o un cable nunca conseguiremos que sea línea recta, pero cuando más se aproxime a la recta, más nos cuesta de tensar. Cuanto más nos cuesta de tensar, más empujes da. O sea, es fácil de entender. Entonces, cuando es una pura, la clásica, aquella no empuja nada, ¿no? La cuerda destensada, ¿no? Bueno, eso es la fórmula que utilizan los que hacen toldos. Sí. Yo hice una estructura tensada con cables para la cubrición de Space, la parte de arriba, y estaba en Ginebra viendo los cables de los tranvías. Entonces vas viendo todos los trucos que van haciendo para que siempre haya doble tensión. Es lo mismo con el cable. Y al final, cuando pusimos la última pieza, había una pieza volada en medio del espacio, unas luces muy grandes, y la placa de acero inoxidable que estaba colocada, te colgabas y no se movía ni un milímetro. Estaba completamente quieta. A base de tensores opuestos. Bueno, yo por último quería que seáis conscientes cuando trabajáis con Jordi que él trabaja con el milímetro. Me acuerdo una discusión de la barandilla de la primera que te dijo, oye, es que creo que quedaría mejor así. Y me dijiste, yo no tengo problema, pero aquí va a subir 3 milímetros. Sí. Porque lleva la geometría a la cabeza. Bueno, Entonces, una cosa que para mí me parecía como que, no, parecería que tenía que ser al contrario, que tú fueras como más suelto acuerdo, y que sí. yo te decía, bueno, pues no, pues que hacemos así porque se va a ver más natural. Y me dices, sí, pero va a subir 3 milímetros por ahí. Se quedó como estaba, claro. Sí, la barandilla de Mota. En realidad tampoco, pero se hubiese visto. El final, sí, claro. Se hubiese No, es visto. que al final el rigor que tú llevas Sí. en la matemática y en la geometría, en el espacio en 3D, o sea, es lo que le da el rigor a esta escalera, que la ves y funciona como funciona. Yo empecé a aprender autodidacta a usar AutoCAD cuando un día yo hacía las reformas de las casas, una cocina, lo que sea, ¿no? Y yo pues con mi Rotring dibujaba la distribución de la cocina. Y un día llego a una casa con mi folio con Rotring y el cliente dice, no, mira que lo he hecho yo con el ordenador. Hostia. Entonces pues ya me metí de lleno, ¿sabes? Pero cuando empecé todavía tenías que ir con coordenadas, no había ni ratón. O sea, con la pantalla de fósforo verde, bueno, era incluso naranja, ¿sabes? O sea, hasta que nos salió el Windows y todo eso. Bueno, ahora podemos seguir tomando un vino y unos aperitivos y seguimos hablando con Jordi. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.